Hola amigos, bienvenidos una vez más a los Tips 2023 de licitaciones, consultoría, gestión, asesoría y formación para licitar con el Estado colombiano. En esta ocasión vamos a hablar del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. ¿Qué nos dice el artículo 4? Derechos y deberes de las entidades estatales en la contratación pública, y aquí entonces vamos a explorar esos 10 numerales que tiene este artículo para ampliar información con respecto a la norma legal vigente. Vamos con el numeral número 1. Exigirá del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrá hacer al garante. ¿Y quién es el garante? La pregunta. El garante es la aseguradora que emitió las pólizas respectivas con las cuales el contratista legalizó su contrato y que le fueron aprobadas por la entidad. Segundo, adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiese lugar. ¿Esto cuándo se da? Cuando hay un incumplimiento por parte del contratista, la entidad entra a ejecutar las sanciones y a hacer efectivas las garantías o los amparos que fueron dados para el contrato emitidas por las aseguradoras. Tercero, solicitarán la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato. Es decir, cuando el contratista alega el desequilibrio económico y financiero del contrato y esto está afectando a la entidad puede solicitar la revisión de los precios. Vamos con el numeral número 4. Lo dividimos en tres partes. La primera, adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes siniestrados para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas. ¿Sabe por qué muchas obras después se deterioran con facilidad? Porque nunca se les hizo la revisión y resulta que estas obras tienen una póliza de estabilidad de la obra. Y es muy importante que la entidad cumpla con este deber que tiene. En la parte 2 del numeral número 4, promoverán las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. Es una obligación de la entidad implementar todas las acciones de responsabilidad contra el contratista y hacer el cobro o la ejecución de las garantías que se pactaron una vez terminada esta obra. Importante derecho que tienen las entidades en este numeral número 4. Y en la tercera parte de este numeral 4, las revisiones periódicas a que se refiere el presente numeral deben llevarse a cabo por lo menos una vez cada 6 meses, durante el término de vigencia de las garantías. Es decir, una póliza de estabilidad de la obra está emitida por 5 años, 10 veces en esos 5 años, al menos una vez cada 6 meses. De no hacerlo, pues esto no garantiza el cumplimiento, la satisfacción completa de la necesidad que se planteó resolver. En el numeral número 5 nos encontramos, exigirá que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias. Es muy importante que la entidad reciba el cumplimiento del contrato en base a las condiciones técnicas mínimas exigidas en el contrato. Y en el numeral número 6, adelantarán las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. Esto es, cuando se genera un contrato o cuando se termina un contrato o está en la ejecución de un contrato y se han generado unos daños, entonces se tienen que hacer efectivas las garantías que están pactadas para esos daños a terceros, esas pólizas de responsabilidad extracontractual. En el número 7, sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirán contra los servidores públicos, contra el contratista o los terceros
responsable, según sea el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la actividad contractual. ¿Qué significa esto? Que independiente que la entidad haga efectivas las garantías por los daños causados o los incumplimientos causados, estos también se repetirán. O por las indemnizaciones reclamadas, estos también se repiten contra los servidores, los contratistas y los terceros que fueron responsables, según sea el caso de cada uno en el proceso que se llevó a cabo, en el contrato que se ejecutó. El numeral número 8 lo dividimos en 3 partes. Primera, adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiese realizado una licitación, en el caso que se hubiese contratado a través de contratación directa. Entonces, es deber de la entidad siempre verificar que la ejecución del contrato se dé en los términos de las condiciones técnicas, económicas y financieras con los que se pactó el contrato, ya sea derivado de una licitación o de una contratación directa. En la segunda parte de este numeral, para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios. Y en caso de que fracasen los supuestos o hipótesis para la ejecución y que se hayan pactado intereses moratorios, entonces se acudirá a los procedimientos de revisión y de corrección de tales mecanismos. Y finalmente, en la parte 3 de este numeral 8, sin perjuicio de la actualización o revisión de precios, en caso de no haberse pactado intereses moratorios, se aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado. Esto es cuando no se pactaron intereses moratorios, de acuerdo a la partecita 2 que hablábamos de este numeral. Numeral 9. Actuarán de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. ¿Qué significa esto? Que por una negligencia del supervisor, el interventor a cargo, sobrevenga sobre la entidad un mayor cobro por la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista pactadas en el contrato, generando un sobrecosto en el erario público. Finalmente, el numeral número 10, adicionado por el artículo 19 de la Ley 1150, que lo dividimos en 3 partes. Primera parte, respetarán el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. Eso es un deber de la entidad. Solo por razones de interés público, el jefe de la entidad podrá modificar dicho orden dejando constancia de tal actuación. Es muy importante que las entidades respeten el orden de los pagos de los contratistas y que solo si lo modifican por una causa de fuerza mayor o fortuita, tendrán que justificarlo y dejarlo en constancia. En la segunda parte, para el efecto, las entidades deberán llevar un registro de presentación por parte de los contratistas, es decir, un libro, una minuta, un registro electrónico, donde el contratista en tiempo real pueda revisar esto, de los documentos requeridos para hacer efectivos los pagos derivados de los contratos, de tal manera que estos puedan verificar el estricto respeto al derecho de turno. Dicho registro será público. Hay que resaltar que hay algunas entidades que tienen unos registros en línea en los cuales el contratista le hace un seguimiento a sus pagos, pero es muy importante que la entidad tenga claro y fijo cuál es el registro que tiene estipulado para encauzar los turnos de acuerdo a cómo van llegando los cobros de los respectivos contratistas para que el contratista le haga ese seguimiento a su pago por un contrato que ya ejecutó o una actividad que ya ejecutó o un bien o un servicio que ya entregó. Y la tercera parte de este numeral, lo dispuesto en este numeral no se aplicará respecto de aquellos pagos cuyos soportes hayan sido presentados en forma incompleta o se encuentren pendientes de cumplimiento de requisitos previstos en el contrato del cual se deriva. Pues es muy claro que si la información no es completa al momento de requerir en el pago, y normalmente todos los contratos tienen pactado cuáles son los documentos mínimos necesarios para poder tramitar un pago, pues entonces ese derecho a ese turno se pierde por parte del contratista. Bueno, y así hemos llegado a la parte final de este video.
Suscríbase a nuestro canal para tener más contenidos sobre cómo licitar con el Estado colombiano de licitaciones.